me parecía un poco bajo, y si yo sumaba estos dos porcentajes, haciendo todo un análisis que no lo vamos a entrar en profundidad, llegué fue como con las partes totales para que ustedes ya vayan al grano, daba una especie de 6.5. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacía para que otras personas también pudieran invertir en este sector sin que tuvieran que tener un capital exagerado, sin que tuvieran que llegar a un porcentaje muy alto para que esto les diera la oportunidad de hacer parte, de tener un pedacito de estos sectores? Y pues como muchos ya lo conocen, aparecieron los fondos inmobiliarios, donde estos fondos lo que hicieron fue darle la oportunidad a la gente del común y con un dinero muy pequeño, lo que hacían las personas o hacen las personas es que pueden invertir dineros en estos fondos. Había una persona que iba a participar aquí también como alumno de esta masterclass y sé que conoce muy bien estos temas porque trabaja en fondos particularmente. Pero entonces, ¿qué pasa? Estos fondos inmobiliarios te daban la oportunidad de que tú con una mínima cantidad de dinero pudieras entrar en ellos. No tenías que tener los millones para comprar un activo inmobiliario, una casa, un apartamento o departamento, como lo llaman en otras partes, sino que solamente necesitabas una mínima cantidad para poder entrar. Entonces, eso era la forma de atomizar de cómo yo llegar a este tipo de activos. ¿Cuál es el tema? Que al ser una participación tan pequeña, es la suma de muchas personas y con el dinero de esas personas se invierte en estos fondos. Los fondos, entre comillas, se podría decir que son un poco conservadores, aunque de acuerdo a lo que vimos previamente, para mí no son tan conservadores, sino que son más bien moderados, porque también dependen de cómo se manifieste el mercado, si el mercado está abajo o al alza, dependiendo de cómo estén las situaciones económicas o coyunturales de las naciones, o más bien en este caso del planeta. La otra opción es la inversión directa. Y esta inversión directa es cuando una persona tiene la liquidez, quiere comprar una propiedad, compra esa propiedad y simplemente hace toda lo que vimos en la diapositiva anterior y hace que funcione ese interés a su favor, ya sea porque la renta, porque vive la valorización. Una de las maneras que más se gana en estos sectores ya no es la renta mensual, sino la renta por días por cualquiera de las plataformas que existen, tipo Airbnb. Ahora bien, en estos momentos coyunturales, todas esas plataformas y todas las personas que están invertidas con muchas propiedades se pueden estar viendo un poco afectadas. Es lo que pasa mucho conozco personas que tienen, conocí el caso de una sola persona que es del común, que empezó de acuerdo con eso que estamos explicando, que no era rico, que llegó a un punto que es la siguiente diapositiva que ya les voy a explicar, las siguientes dos, y resulta que esa persona llegó a una primera propiedad y esa primera propiedad con el tiempo, con calma, hoy en día son 180 propiedades. Uno diría que eso es imposible, pero realmente es posible. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, hay que ser disciplinado, hay que empezar sin importar con cuánto se empieza y hay que creer de que la inversión es posible para todos, ¿ok? Y esa forma con la que la persona lo logró era una persona que tenía un trabajo común, tenía un sueldo o salario promedio, pero buscó algo llamado apalancamiento, que funciona en todos los sectores de las inversiones. En este caso, en el inmobiliario, esta rentabilidad que la podemos tomar, como la tomó la persona que hacía en el ejemplo anterior, se da cuando tú utilizas y tienes, digamos, un sueldo promedio y vas a un banco. El banco te da la posibilidad de apalancarte. ¿Qué pasa? No todo mundo tiene la posibilidad de, permítame un segundo, por favor. Dame un segundo. Disculpen, ¿me escuchan bien? Es que tengo un mensaje que me dicen que se escuchan un poco mal. Entonces no sé si es para todos o solamente era para una persona. Yo escucho perfecto, Mauro. Ok, Yo también listo. escucho perfecto. Y se Yo ve también bien. escucho bien. Sí. Listo, listo, les agradezco. Ok, entonces continuamos. En este tema y en este ejemplo estamos hablando de una persona que ya tenía la forma de tener un dinero promedio y con ese dinero promedio
puedo ir a pedir un préstamo a un banco. Ahora bien, hace un tiempo, una persona que está acá y sé que para mí es algo bien, se podría decir que intimidante, porque él se especializa en este mundo de las propiedades. Digamos que yo que no me especializaba tanto en este mundo, para mí simplemente yo lo veo como una inversión, como hago cualquier otra inversión. ¿Qué pasó? Cuando ya entré a tener este tipo de modelos, empecé a entender muchas cosas de acuerdo a las que ya hacía, más las que empecé a ver en el momento de nutrirme de más información. Si nos vamos al mundo común, a cómo funciona, pues una persona dirá, pero es que yo no puedo entrar a este mundo porque en este mundo, tal vez en este momento que estamos, pues yo no tengo ni siquiera ingresos, ¿ok? Lo primero es desarrollar una fuente de ingresos. No tiene que ser necesariamente que trabajes en un trabajo, lo que llamamos fijo, donde te dan un sueldo específico. Ese tiene una posibilidad más fácil de que el banco te preste el dinero, porque es muy paradójico, pero es más fácil que le presten a un empleado que a una persona empresaria o emprendedor, porque el banco tiene la paradoja, y lo digo porque fui banquero, de que la persona que está empleada, pues de una u otra forma, si llegara a quedar mal, es mucho más fácil embargarle el sueldo y ese tipo de cosas que una persona que es independiente y de pronto quebrara. Eso ha ido cambiando un poco a medida que la economía va cambiando, que los bancos van cambiando a bancos digitales y que la competencia de los bancos se va volviendo cada vez más grande. Entonces, eso ya ha ido cambiando. Entonces, la forma de apalancarnos suele ser ahora muy diferente. Sin embargo, todavía la estructura bancaria es muy fuerte y la quise nombrar acá porque este es el momento. Si yo logro ubicarme, voy a hacer un ejemplo, soy emprendedor, pero resulta que hago un trabajo para un tercero, como un externo o algo, yo podría llegar a un acuerdo con ese externo para que él como que me enganchara como si fuera su trabajador, sin ir en contra de las políticas del país ni nada, pero que me sirviera ese momento de pasar por ahí para que el banco me viera de una manera un poco mejor y viéndome de una manera mejor yo poder acceder a este tipo de apalancamiento. Adicional a eso, los bancos, debido a todo este dinero que los bancos centrales les están dando, si por lo menos en un país como Colombia, la tasa de interés interbancaria que el banco le da a estos bancos es del 2.5, que en este país es muy baja con relación a lo que ha sido en los últimos años. Obviamente el banco te presta a ti mucho más alto, o sea, te presta mucho más alto, pero a ellos les presta esa tasa. Resulta que en Europa y en Estados Unidos, para dar solamente esos dos ejemplos, los casos son aún mejores. Es tasa 0% o tasa del menos 0% de los bancos centrales a los bancos comerciales. Y los bancos comerciales a las personas, unas tasas irrisorias que van casi que del cero también, porque como les han prestado menos cero, o sea que ellos pueden casi que darle la plata a uno sin intereses, ellos están ganando solo con colocar el dinero. No pasa en un país como este, Colombia, somos latinos, aquí tenemos otro tipo de manejo, sin embargo las tasas están muy bajas con relación a lo que ha pasado antes. Eso hace que nos podamos apalancar mejor. Y si nos apalancamos y en vez de hacer el tema inmobiliario directamente y ya he surtido que de pronto, porque ya mi negocio está creciendo, si es que lo tengo, soy emprendedor, me puedo mostrar al banco a ver cómo me va, a ver si recibo ese apalancamiento, si no, cómo me engancho con alguien que sea tal vez mi proveedor o yo proveedor de él y poder buscar la manera de que me vea como si yo fuera el que trabajara para ellos para poder tener esta parte bancaria, porque hay adicional unos subsidios que está dando muchos gobiernos en estos momentos coyunturales para que las personas que quieren adquirir vivienda, inmuebles y demás puedan acceder a ellos. Creo que no hay un momento en la historia del banco y no tu propio dinero. Entonces, a pesar de que pagues la cuota normal del mes, si alquilas ese inmueble, vas a tener una ganancia mayor. Esas estrategias realmente sí ya más específicas las podríamos ver en mentorías más personalizadas, pero quería que ustedes lo supieran para que se den cuenta el poder de la inversión. En este sector inmobiliario veo unos focos de inversión supremamente interesantes. Resulta que el sector del turismo es un sector que es supremamente un foco de inversión. La gente con la que he tenido oportunidad de hablar de este país y fuera de este país
cada vez que termino, llega a la misma conclusión. Apenas se arregle el tema actual, lo primero que voy a hacer es darle la vuelta al planeta. Entonces, muchos lo harán, otros tal vez no, pero demasiados sí. Quiere decir que todos estos sectores que en este momento están supremamente golpeados, turismo, servicios, etcétera, 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 el que pueda aguantar el momento coyuntural, seguro que más adelante pues va a tener la posibilidad de quedar en tablas o sacarla del estadio. Pero el que tenga la posibilidad de empezar a invertir desde ya y mirar esos focos puntuales donde va a llegar la gente que va a querer sentir oxígeno, que va a querer respirar sin un tapabocas, que va a querer llegar a un lugar donde esté libre de cualquier tipo de contagio futuro, así haya una vacuna. Estos lugares van a tener un incremento en su tierra, van a tener un incremento en las visitas. Son lugares que se van a tener que acondicionar, obviamente, pero ese turismo va a ser un turismo que, aunque ya existía, cada día va a ser un turismo más grande. Ya lo estoy viendo en sitios de internet especializados donde muchas personas están comprando ya la posibilidad de acceder a este tipo de lugares donde haya, se podría decir que vegetación, ríos limpios, donde el oxígeno puro sea el estandarte. Entonces, el turismo en la inversión inmobiliaria puede ser un gran factor. Entonces, si yo, por ejemplo, soy alguien que tiene, qué sé yo, solamente $300 para poder empezar a invertir, ¿cómo hago para llegar a este punto? Las herramientas son: no lo hagas solo, busca la manera de aliarte con otras personas que estén en esa misma situación, que sean serias, que sean disciplinadas, que puedan llegar a ese punto, y empieza a buscar esos focos para que tú puedas invertir. Ahora encuentras en las afueras, es decir, una casa que puede costar en la ciudad 400, 600 millones de pesos colombianos, no sé, mal contados, $200.000, por decir, hacer cualquier ejemplo, resulta que esa misma te puede costar en las afueras eso, pero es una super casa que si no tienes el dinero, pero se ha buscado el apalancamiento de unirnos con varios y hacer algo bien estructurado, luego un Airbnb o cualquiera de estas otras plataformas